mis apreciados hermanos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestra serie titulada Perros Mudos. Me presento una vez más su servidor Santiago Martín Sosa del Ministerio El Mensajero del Desierto, haciendo una continuación de nuestra charla anterior titulada Los tres zarandeos y la apostasía omega. Estuvimos hablando un poco de la nueva organización que se presenta en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 239, pero nos estuvimos centrando un poco en los tres zarandeos que presenta el anciano Ron Spear, el pastor Ron Spear, en su libro Los hitos del Adventismo, en el capítulo titulado El zarandeo en el Adventismo, si no mal estoy es el capítulo 9, los exhorto a leer el libro nuevamente, en donde este servidor, nuestro hermano Ron Spear, nos presenta tres puntos muy interesantes del cual me gustaría volver a traer a colación en este tema. Pero antes de comenzar, me gustaría que tengamos una palabra de oración. Vamos a invitar la presencia del Señor para que nos acompañe en nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por tu verdad, te damos las gracias porque es perfecta, porque es infalible. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir una porción de tu Santo Espíritu para que puedas abrir nuestras mentes, para que nos des comprensión espiritual de los temas que vamos a tratar, para poder discernir, Señor, los tiempos tan solemnes que estamos viviendo y los que nos toca afrontar si queremos ser parte del pueblo remanente en esta última hora, para sobrevivir a la persecución que se nos avecina y para poder salir victoriosos de la gran crisis que se acerca de manera inminente, Señor. Te pido una bendición especial sobre cada uno de los oyentes, que tú puedas hacer con ellos, que les des claridad de mente y de pensamiento y que puedan analizar todo a la luz de tu santa palabra. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, retomando nuevamente los tres puntos que nos presenta el anciano Spear, vamos a leer el primer punto que dice lo siguiente: ¿en qué consistía la primera fase del zarandeo? Y bueno, esto se centra en la idea de que en la década de 1950, dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se fragmenta como tal la visión doctrinal histórica de nuestro movimiento, se podría decir, a través de Walter Martin y el Dr. Van House en sus gestiones evangélicas con Leroy Froome y compañía, ¿no? Adentrándose el libro Preguntas sobre Doctrina, generando una bifurcación en el adventismo, ¿no? Donde se presentan dos ideas opuestas las unas a las otras, que nos lleva como tal a la segunda fase de este zarandeo, el cual es producto de esta apostasía, en donde se debe presentar como tal el testimonio directo que causa un zarandeo dentro del pueblo de Dios. Si no mal estoy, eso está en Primeros Escritos, la página 261, pero debería darles una cita más exacta, ¿no? Probablemente esté equivocado. Ahora, en base a este testimonio directo, que es en oposición a la apostasía, se podría decir, la tercera fase como tal se centra en la persecución, ¿ok? En la persecución. Y estos puntos son muy interesantes para que tengamos en cuenta, ¿no? Vamos a leer el versículo central de nuestro tema en esta hora, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Vuelvo a repetir, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. La palabra del Señor dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Noten qué interesante, mis queridos hermanos. Porque si nosotros hacemos un análisis detenido de la segunda carta del apóstol Pedro, vamos a encontrar que el contexto de estos pasajes, el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, se centra en una exhortación del apóstol eh, de, de que la iglesia tenga cuidado de ciertos maestros que se van a introducir y que van a cambiar la visión doctrinal del pueblo de Dios y de cómo eso ha transcurrido en la historia, donde estos hombres impíos se centran en el lucro y monetizan con el Evangelio y le dan a la gente un libertinaje para que se mantenga en sus pecados con el fin de monetizarse y hacerse ricos bajo un falso evangelio. A resumidas cuentas, esa es una de las ideas centrales que presenta el segundo capítulo de Segunda de Pedro. Y la continuación de ese capítulo, la introducción como tal, nos presenta esta idea de que en los postreros días, versículo 3, en los postreros días vendrán burladores. Los burladores de los últimos días no se centran como tal en la gente del mundo y del protestantismo apóstata de Babilonia, sino que también se centra en un grupo de personas, en la multitud mixta, que está dentro del pueblo de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice de que en los postreros días, esta expresión es bastante usada por los siervos de Dios, por los apóstoles, para presentar los peligros que la iglesia debe afrontar en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Y esta pregunta capciosa que hace esta gente, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De esta pregunta se desprenden muchas ideas. Es necesario que salgas al campo, es necesario que cambies la alimentación. Eso es fanatismo, eso es extremismo, eso es sectarismo. Es cierto que existe sectarismo, mis queridos hermanos, pero no todo es de esa naturaleza como tal. Y esa es una de las voces que abunda hoy en el tiempo presente. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así que, bueno, vamos a avanzar en nuestro estudio y vamos a leer una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 284. Vuelvo a repetir, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 284. Noten lo que dice la sierva del Señor. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios, porque Juan escribe, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cita Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Qué interesante esta línea, y me voy a detener aquí, ¿no? Me voy a detener aquí un momento. La sierva del Señor nos dice de que no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. Por ende, ha tomado una posición con el enemigo indirectamente, porque si no es con Dios, es con el diablo, y permanecer neutral, esa valla pertenece al diablo. ¿Se está entendiendo? Entonces aquí la sierva del Señor nos está diciendo de que en la iglesia no se ha tomado una posición exacta para con Dios. Por ende están con el diablo. Y aquí nos da una descripción del remanente que se cita en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente, mis queridos hermanos, se santifica mediante la obediencia del mensaje del tercer ángel. Está hablando aquí del mensaje del tercer ángel. Y en Conflicto de los Siglos, en la página 592,
se nos dice de que los que no han sido santificados mediante la obediencia a la verdad del mensaje del tercer ángel de la victoria completa sobre el pecado, serán desechados y se convertirán en los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Tremendo. Y en ese contexto, la hermana Juárez nos está diciendo de que muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Cierto, que se aplica al mundo, es cierto. Cierto. Pero no se está refiriendo en su totalidad al mundo, se está refiriendo a laodicenses que no están aceptando el testimonio directo y que se oponen al testimonio directo. Apóstatas. Dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, la Odisea. Y esta guerra se desata contra el remanente. Y sigue diciendo la cita. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Este es el proceso que se está llevando a cabo en este momento, el tercer zarandeo. El testimonio directo se presenta desde el púlpito y los laodicenses tibios mundanos, que están del lado de Satanás diciendo que son y no son, se oponen al testimonio directo que presenta el siervo de Dios y atacan al siervo de Dios, lo apedrean. Y esa es la furiosa batalla que se está desatando contra los que sirven a Dios, por aquellos que no le sirven. Noten qué interesante. Noten qué interesante nuestro estudio en esta hora. Vamos a seguir avanzando como tal, profundizando en esta idea. Y vamos a adentrarnos a una historia del Antiguo Testamento que es una de mis historias favoritas y de que es muy interesante. Y vamos a analizar en este personaje bíblico a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir al libro de Jueces, el capítulo 6, y vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el 6. Voy a leer. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 6, dice la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 1, dice. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Qué interesante, me voy a detener aquí, ¿no? Nosotros aquí encontramos en esta historia el contexto de todo el ambiente del pueblo de Dios. Estaban en apostasía. Aquí la palabra de Dios dice de que los adventistas nominales, los adventistas que decían ser y que no son, los adventistas como tal en su totalidad, los laodicenses, estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los jesuitas por 7 años. Ahora no vamos a establecer lapsos de tiempo porque eso no funciona de esa manera, mis queridos hermanos. No vamos a ponernos acá a aplicar el principio día por año, en estos 7 años, y etcétera. No funciona de esa manera. Pero es interesante este contexto como tal, un contexto de apostasía. Y aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 2 de que la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Por qué? Porque estaban en apostasía. Y noten, vamos a seguir leyendo con detenimiento, dice. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Noten que aquí está hablando de un grupo y lo denomina como los hijos de Israel, que por causa de los madianitas, por causa de los ataques del enemigo, a través del enemigo del pueblo de Dios, que eran los madianitas, este grupo de los hijos de Israel se hizo cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se fueron a las montañas, salieron al campo. Eso es lo que me está diciendo la Biblia aquí, ¿no? Versículo 3 dice,
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. ¿Quiénes son los hijos del oriente? Los caldeos, los babilónicos. ¿Mm? Subían y los atacaban. ¿A quiénes atacaban? A los que estaban en el campo. Vamos a seguir avanzando. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Yo les quiero hacer una pregunta, mis queridos hermanos. Si los madianitas, si los amalecitas, si los caldeos no dejaban ni siquiera ovejas, bueyes ni asnos en el campamento, ¿con qué hacían los sacrificios? ¿Cómo se redimía el pecado si no había ovejas, ni bueyes, ni asnos? Bueno, en este caso los sacrificios se hacían con las ovejas, ¿no? Y con los becerros, etc. Pero ¿cómo estaba la economía del pueblo de Dios? ¿Cómo estaba el sacerdocio? Era tremendo ese tiempo, hermanos. Era terrible, mucha apostasía. Versículo 5 dice, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Esa palabra langostas es muy interesante. Vamos a tener un estudio pendiente a la luz del libro de Joel. En este caso no nos vamos a centrar en este símbolo, pero vamos a seguir, ¿no? Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Noten qué interesante. Aquí está hablando de los hijos de Israel. Pero ¿estará hablando en su totalidad o estará hablando de los que estaban clamando y gimiendo por las abominaciones que se cometían dentro de Jerusalén? Vamos a verlo más adelante. Porque evidentemente los que salieron a las cuevas, en los montes y a las cavernas y a los lugares fortificados eran los que estaban trabajando la agricultura. Porque en una ciudad no se puede trabajar la agricultura. No se puede. En grandes extensiones no se puede. Puedes tener una maceta con un tomate, qué sé yo, como la gente hace en la ciudad hoy en día, pero eso en sí no es agricultura. En su totalidad, ¿se está entendiendo la idea? Vamos a avanzar. Versículo 7 al 10. Vamos a leer desde el versículo 7, dice. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Me voy a detener aquí. Noten que luego del clamor, de este fuerte clamor de los hijos de Israel, Dios les designa un profeta. El profeta, la mayoría de las veces, trae un mensaje de reprensión en el contexto de que el pueblo está en apostasía. Haga un estudio de la Biblia, mi querido hermano, mi querida hermana, y usted siempre va a encontrar de que los profetas venían en un contexto de apostasía y traían un tirón de oreja al apóstata. Porque la voz de Dios, cuando se manifiesta, la gran mayoría de las veces, lo hace para tirarnos la oreja, porque muchas veces inconscientemente estamos en apostasía. Y nos vamos a resentir con el testimonio directo, porque el testimonio directo viene a través del profeta. En este caso, el testimonio directo viene al pueblo adventista del séptimo día a través de su sierva Elena G. de White. Y en este caso, el varón profeta, en el tiempo presente, saca los testimonios y lo que simplemente hace es leerlos. Y esos testimonios cortan incisivamente por dentro hasta los tuétanos. Y están los espirituales que se humillan y que claman a Jehová, y están los satánicos que se resienten y que quieren matar al varón profeta. Lo persiguen, lo satanizan, lo demonizan. Y eso no es nada nuevo, vamos a avanzar.
Dice, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Qué interesante. Les presentó un así dice Jehová. ¿Por qué? Porque habían desechado el así dice Jehová. Y noten lo que les hace recordar. Vamos a seguir leyendo, dice. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Estamos obedeciendo la voz de Dios. Esa voz que dice, sal al campo, a sembrar. Saca a tus hijos de la escuela, porque el sistema educativo es satánico. Vete al campo a prepararte porque viene un nuevo orden mundial y no vas a poder comprar ni vender. Estamos obedeciendo esa voz. No, que todavía no es el tiempo, pero ¿cómo voy a hacer para sostener a mi familia? Estás obedeciendo a esa voz, mi querido hermano, mi querida hermana, que te dice, cambia tu alimentación. El consumo de carne es nocivo, hay que dejar el huevo, el queso, la leche, todas esas cosas porque los animales están enfermos. Estamos obedeciendo a esa voz, mi querido hermano, mi querida hermana. Déjenme decirle, a mí la voz de Dios me reprende a cada rato, porque mi inclinación natural no quiere obedecer a esa voz celestial, a esa voz del buen pastor, a esa voz del testigo fiel que le trae el testimonio directo a la Odisea. Yo soy un laodicense. Yo soy un laodicense. Y déjenme decirles, presentar estos temas no es fácil, hermanos. Porque uno se tiene que santificar y ponerse a la altura del mensaje. Porque si no el mensaje no tiene poder. Pero bueno, personalmente yo creo de que Dios me ha llamado a predicar estas verdades y me está exigiendo una alta norma moral. Santidad a Jehová tallado en mi frente. De no ser así, voy a ser un apóstata dentro de no mucho tiempo, porque la ley dominical es inminente. Y el mensaje tiene que ser claro y directo. Y el que lo acepte bien, y el que no lo acepte, su sangre sea sobre su cabeza. Ezequiel 33. El deber del atalaya. El que es atalaya tiene que mostrar un así, dice Jehová, Dios de Israel. Y tiene que presentar el principio de la historia. Yo os hice salir de Egipto. ¿Qué pasó en 1844? En el tiempo presente nadie quiere saber eso. La gente seguidora de Desmond Ford cree de que eso es un cuento y que no existe un santuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a avanzar. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante dice, y vino el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús. ¿Quién es ese ángel poderoso de Apocalipsis 18? Cristo Jesús. Interesante. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba estudiando teología en Andrews. ¿Dice así? No. ¿Y su hijo Gedeón cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para esconderlo de quiénes? De los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué interesante. Qué interesante, mis queridos hermanos, porque yo cuando leo en Josué capítulo 1, si no mal estoy es el versículo 6, esa idea se presenta varias veces en el capítulo. El Señor lo exhorta a Gedeón, solamente esfuérzate y sé valiente. En el día a día, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, mi querido hermano, mi querida hermana. Sé valiente. Y vas a ser parte del remanente de Dios. Versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Qué interesante, porque si nosotros retrocedemos al versículo 8 del mismo capítulo de Jueces capítulo 6, encontramos al varón profeta que le hace recordar al pueblo apóstata de que Jehová, el Dios de Israel, los sacó de Egipto. ¿Se está entendiendo? Ahora nosotros avanzamos en el versículo 13 y encontramos a Gedeón haciéndole como una especie de protesta a Dios, ¿no? Y él se pregunta, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, de que Joás, el abieserita, en cierta manera estaba en apostasía, pero en el conocimiento que él tenía, lo había transmitido a su hijo Gedeón acerca de Jehová de los ejércitos. Y Dios escogió a este joven que era especial, porque tenía un mayor grado de luz que los demás jóvenes. Y este joven se había esforzado y había sido valiente y estaba siendo humilde y sumiso ante la reprensión del cielo, ante el reproche del cielo por la apostasía del pueblo de Dios. Noten qué interesante este detalle, mis queridos hermanos. Y noten lo que sigue diciendo Gedeón. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y esa es la pregunta solemne que Dios le hace a su pueblo. ¿No te envío yo? En Isaías capítulo 6, cuando el Señor hace la pregunta, ¿a quién enviaré? El profeta de Dios dijo, he aquí, envíame a mí. ¿No te envío yo? Esa propuesta le está haciendo Dios a usted y a mí, mi querido hermano, mi querida hermana. Esa propuesta es la que Dios le está haciendo a su pueblo. Ve y predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo el Evangelio eterno. El santuario, el juicio investigador, la no inmortalidad del alma, la fe de Jesús, el tercer ángel, el segundo ángel. Todas estas cosas Dios quiere que le prediquemos al mundo. Pero ¿qué le estamos dando al mundo? Un adventismo evangélico, un adventismo mundano, el adventismo de Bullón, de Rubén Bullón, de Arnaldo Cruz, ese adventismo barato que surgió en 1957 y que está tomando cada vez más fuerza hasta el tiempo presente. Y que eso no va a parar, no va a parar, déjenme decirle, no va a parar. Y Dios necesita a un Gedeón y a 300 valientes en este tiempo. Y que Dios nos ayude a formar parte de ese pequeño grupo reducido, ¿no? Que Dios nos ayude. Versículo 15. Entonces le respondió Gedeón al Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! ¿Usted cree eso? ¿Usted cree esa palabra que vino de nada más y nada menos, mi querido hermano, mi querida hermana, de la boca de Dios, que es imposible que Él mienta? Esa propuesta le hace Él a usted en esta hora. Yo estaré contigo y derrotarás a los jesuitas y al nuevo orden mundial como a un solo hombre. Tremendo, tremendo, mis queridos hermanos. Muy interesante. Pero bueno, hay mucho más para profundizar, pero por cuestiones del tiempo vamos a avanzar, ¿no? Versículo 19 del capítulo 6 del libro de Jueces. Vamos a leer, dice. Bueno, vamos a analizar un poco el contexto de estas cosas, ¿no? Gedeón le ora al Señor, le pide varias señales, el Señor le responde de alguna u otra manera. Bueno, de alguna u otra manera no, le responde de manera clara y directa, ¿no?
Y en este contexto, Gedeón adora a Dios y pone en práctica el verdadero culto a Dios. Bueno, lo viene poniendo en práctica desde hace tiempo, pero alaba a Dios por las revelaciones que Él le dio. Esa es la palabra. El versículo 19 dice, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Aquella encina donde el Señor se le reveló, ahí Gedeón le presenta la ofrenda a Jehová. Versículo 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y esto es crucial, porque noten lo que dice, y él lo hizo así. Hermanos, si ustedes hacen un análisis detenido de la relación de Dios con sus siervos, es evidente de que Dios requiere una obediencia implícita, por amor, no por programación robótica. Eso es satánico. Y eso es lo que hacen los jesuitas. Y eso es lo que está sucediendo tristemente en la iglesia adventista del séptimo día. Pero noten de que Gedeón practicaba la ciega obediencia a un Dios santo y por ende Gedeón era santo, porque obedecía a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Estamos obedeciendo el mensaje de salud, mi querido hermano, mi querida hermana. Estamos obedeciendo el mensaje de la salida al campo. Nos estamos negando a llenarnos de dinero en este mundo para vivir una vida de dolor en el trabajo en el campo. Una pregunta retórica. Yo estoy presentando la cita, no le voy a poner un revólver en la cabeza y le voy a decir que haga eso porque a mí no me corresponde. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor dice de que si hoy ha oído su voz, que no endurezca su corazón. El Señor le llama con silbos apacibles, diciéndole de que por favor obedezca a su mensaje y usted va a notar la gran bendición que Él tiene para usted. ¿Se está entendiendo, mis queridos hermanos? No estamos condenando a nadie aquí. Versículo 21 dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Los santificó. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Noten que esto es un símbolo de la cruz de Cristo. Es un símbolo del sacrificio. El Señor le mostró a Gedeón lo que él iba a hacer por él, que lo iba a redimir por completo. Le enseñó el tercer ángel, el Evangelio eterno. Y es interesante lo que sigue diciendo la palabra del Señor luego de este gran acontecimiento. Dice, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y el versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Usted está viendo al ángel de Jehová cara a cara hoy, mi querido hermano, mi querida hermana. Se levanta de madrugada y se encuentra con el ángel de Jehová cara a cara. Es una pregunta retórica. Es una pregunta muy interesante que nos deberíamos redactar. Nos estamos encontrando cara a cara con el ángel de Jehová. Versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Y por qué no iba a morir Gedeón? Porque no tenía pecado. Porque no tenía pecado. Si tenía pecado, Dios no lo iba a guardar de los filisteos. Gedeón estaba santificado mediante el sacrificio que él ofreció a Jehová. Fue grato ante su presencia, no fue como el de Caín. No fue como el de Caín. Versículo 24, noten lo que hizo Gedeón. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Qué interesante. ¿Qué hizo Gedeón? Estableció un altar. ¿Adoraban los israelitas conforme al altar que edificó Gedeón? La respuesta es no, y lo vamos a ver más adelante.
Vamos a avanzar. Versículo 25 dice: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, de que en la casa de Gedeón se practicaba el culto a Baal. ¡Qué tremendo! O sea, de que Gedeón fue en contra de la línea denominacional que estaba en apostasía en ese tiempo. Dentro de Israel habían altares a Baal por todas partes. Y la gente iba a adorar a Baal. Pero resulta de que Gedeón vino a hacer una reforma y dijo, esto ya no va a ser más así. Y estableció un altar. Y ese altar se llamaba Jehová Salom, que significa Jehová es paz. Estableció una iglesia de sostén propio donde se adoraba a Jehová, donde se adoraban conforme a los principios, a los estandartes del Señor, y se predicaban los 3 ángeles. Interesante. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Qué interesante, mis queridos hermanos, esto es muy interesante, porque ha llegado el tiempo de que hagamos una reforma radical, como los anabaptistas. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Ha llegado el tiempo en que por nuestra propia cuenta establezcamos escuelas independientes, sanatorios independientes, iglesias independientes, ministerios independientes que no practiquen el culto a Baal. Tristemente, dentro de nuestras líneas denominacionales se está practicando el culto a Baal. Tristemente, se enseña salvación por obras. Eso es totalmente pagano. Eso es paganismo puro. La hermana Juárez en Patriarcas y Profetas dice de que toda religión pagana tiene su fundamento en una religión de obras. Voy a ver si pongo la cita aquí para que la vean, porque no me la encuentro en este momento. Pero eso está escrito. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel. Y noten de que esto se repite al pie de la letra en el tiempo presente. Y esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Edificar altar a Jehová, el Dios de los cielos, en la cumbre del peñasco, en lugar conveniente. ¿Para qué? Para que todos lo vean. Por eso Dios lo llevó a Elías al monte Carmelo y le mostró a Israel el tercer ángel. El sacrificio de Cristo, la expiación, la purificación del santuario, la victoria completa sobre el pecado. Y este tipo de nueva organización diabólica siempre se ha presentado dentro del pueblo de Dios. El enemigo ha querido reorganizar el santuario, ha querido echar por tierra el fundamento de la fe adventista. Gedeón era adventista. Siempre ha querido echar por tierra el continuo sacrificio y aislar al ser humano pecador de su Redentor que está en el lugar santísimo, en el tiempo presente. En los días de Gedeón Jesús no estaba en el lugar santísimo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¡Ay, qué tremendo! Disidente tremendo este Gedeón. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Ah, interesante, la obediencia. Repite nuevamente la obediencia. Si usted tiene un plan, hermano, conforme a la voluntad de Dios, hágalo, no le pida permiso a nadie. Usted depende de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, que eran todos apóstatas, adventistas nominales apóstatas, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Aquí está hablando de los hombres de la ciudad. O sea, de que la familia de Gedeón vivía en la ciudad y los hombres de la ciudad adoraban a Baal.
No está diciendo los hijos de Israel de la ciudad, dice los hombres de la ciudad que eran israelitas. Adoraban a Baal, adventistas nominales. Versículo 28 dice, por la mañana cuando los de la ciudad, noten que repite nuevamente, a los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Vieron un nuevo culto, dijeron, ¿qué pasó? Nos han derrumbado el altar. ¿Quién fue? Versículo 29 dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, empezaron a perseguir, ¿cierto? Empezaron a averiguar. ¿Quién fue? Empezaron a perseguir. Querían perseguir a ese satánico que se había atrevido a hacer tal cosa, a ese disidente. Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad, no está diciendo los hijos de Israel, de la ciudad, dice los hombres de la ciudad, dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. ¿Lo querían matar? ¿Lo estaban persiguiendo? ¿Lo estaban persiguiendo, sí o no, mis queridos hermanos? Esto es lo que está diciendo la Biblia aquí. ¿Lo estaban persiguiendo a Gedeón, sí o no? Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Lo querían apedrear, lo querían matar. Lo querían matar, hermanos. Si no intercedía el padre de Gedeón, lo mataban, lo descuartizaban y lo tiraban fuera de la ciudad, así como apedrearon a Nabot, así como apedrearon a Esteban y así como murió Cristo Jesús fuera de la ciudad. La historia se repite vez tras vez. Y ha sido así siempre y va a ser así hasta que este mundo se termine. Porque los apóstatas están en la ciudad. Por eso el juicio comienza en la ciudad. Según Ezequiel, capítulo 9, versículos 5 y 6, la orden del cielo es de que el ángel exterminador comience desde el santuario de Jerusalén, de la ciudad, de Maryland, que está en Silver Spring. De ese santuario que está en Silver Spring, perdón, me equivoqué. Tremendo. Y la historia se va a repetir, déjenme decirle, la historia se va a repetir y por lo que estoy diciendo, me van a perseguir. Pero allá ellos, es lo que a mí me toca decir. Yo no dependo de nadie, trabajo de manera independiente, no tengo que rendirle cuentas a ningún superior, entonces a mí nadie me puede callar la boca. Ojalá el Señor me ayude a ser fiel si es que me ponen una motosierra en el cuello. La gloria sea para Él. Ojalá pueda ser fiel en ese momento. Pero bueno, ese es otro asunto. Versículo 31 dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Noten qué interesante, el padre de Gedeón. Qué sabiduría. El Señor lo usó y el Señor habló a través de este hombre que estaba en apostasía, pero de que vio la obra de su hijo y se dio cuenta de que estaba mal. Y no fue como Aarón, que se puso ahí a dudar y de que no, me van a volar la cabeza, vamos a construir el becerro de oro, porque Joás pudiera haber cometido el mismo pecado que cometió Aarón, que déjenme decirle, era el sumo sacerdote, era el presidente de la conferencia general, un apóstata. Se arrepintió, se humilló, el Señor lo sanó, el Señor lo usó y Aarón es salvo. Fue perfecto. Después cuando su hijo Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego extraño, él ante Dios quedó calladito la boca. La justicia de Dios es inefable y él entendía de que la justicia de Dios era perfecta y que no la podía poner en tela de juicio. Y el Señor lo sanó. Pero aquí el padre de Gedeón, Joás, el hermano Joás, no cometió ese mismo error. Y el versículo 32 corrobora lo dicho. Aquel día Gedeón fue llamado
Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Demonizado, satanizado. Ese Gedeón ya no es más Gedeón, es Jerobbaal, un satánico, un demonio. Contienda Baal contra él. En otras palabras, los hombres de la ciudad, los israelitas apóstatas que no salieron a las cuevas, que no clamaron ni gimieron, que estaban en apostasía, maldijeron al siervo de Dios. Lo más probable es que hayan cometido el pecado imperdonable, porque atribuyeron la obra de Dios que estaba haciendo a través de Gedeón a la obra del diablo. Y el mismo pecado lo va a cometer la iglesia adventista de manera corporativa. El mismo pecado se ha repetido a través de todos los tiempos. No, esos grupitos independientes que se separan de la iglesia y que son átomos independientes, no, esos son disidentes. No vayas para allá, esa gente loca, esa gente que no predica el amor de Dios. Esa gente que dice de que viene una crisis, que salen al campo, que son re fanáticos, ¿viste lo que comen? Esa clase de gente que está poseída por demonios, tristemente está cayendo en la condición de estos hombres de la ciudad que perseguían a Gedeón. Tremendo, triste. Y eso se ve hace 40, 50 años atrás. Lo empezamos a ver en la década de los 80 con Ron Spear, con Colin Standish, con el pastor Restrepo, con toda esta camada de hermanos de sostén propio que empezaron a establecer toda una estructura paralela por todo el mundo de sostén propio y de cómo los hombres de la ciudad los tratan a estos hombres con una indiferencia y con una... no sé qué palabra usar, mi querido hermano, mi querida hermana. No quiero quedar mal ante usted, pero es que estas cosas se tienen que decir, ¿no? Pastor Rafael Pérez. La conferencia general le hizo un juicio al pastor Rafael Pérez por predicar el tercer ángel, hermano. Imagínese usted en qué estamos, en qué tiempo estamos. Le estoy hablando de un juicio que se llevó a cabo en marzo del año 2000. Hace casi 26 años atrás. Que te lleven los hombres de la ciudad a juicio por denunciar al hombre de pecado y que utilicen a un abogado católico para defender la causa de la corporación, hermano. Eso para mí, eso es grave. Lo que ha pasado en este último tiempo con Conrad Vine, con estos hermanos de allí de Venezuela, esta iglesia completa que echaron. Yo estuve en la iglesia de Calacala, ahí en Cochabamba. El Señor me permitió estar en esa hermosa iglesia con esos hermanos que los amo. Y me contaron que a una iglesia completa de 100 personas la echaron por escuchar al pastor Zagarra. Y de que hasta el día de hoy, los hombres de la ciudad, allí en Vinto, en Cochabamba, a ellos los conocen como los primos. Como los primos. Usted busque Harlan College. Ahora está en apostasía Harlan, pero antes no. Cuando estaba el anciano Colin Standish como director, era una escuela de sostén propio independiente, era un altar de Jehová. Era un altar que, según la palabra de Dios, es Jehová Salom. En Andrews hay archivos acerca de Harlan donde sostienen de que Harlan era un vástago extraviado, un montón de gente loca que siguió sus ideas locas y que eran todos unos fanáticos que estaban ahí en el campo. Y en este punto estamos, hermanos. Hace más de 30 años que estamos en esto. En esta tercera fase del zarandeo, donde los que se levantan a dar el testimonio directo son perseguidos, son aborrecidos, son odiados. Y las voces diabólicas de los hombres de la ciudad, no. Templo de Dios es este. La iglesia parece que va a caer, pero que no caerá. Hermanos, es increíble realmente lo que estamos viviendo. En la tercera fase del zarandeo, donde estos hombres están decididos a rebelarse contra Dios empedernidamente.
y de que si usted quiere ser parte del remanente de Dios, va a tener que vivir por su fe, porque el justo por su fe vivirá. Y usted tiene que obrar conforme a esa fe. ¿Se está entendiendo, mis queridos hermanos? Vamos a leer algunas citas. Conflicto de los siglos, página 451 dice: Hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Si usted quiere predicar la verdad, usted va a recibir oposición. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Tremendo. Según la cultura israelita, el nombre de la persona describía su carácter. ¿Se está entendiendo? Y si a Gedeón le pusieron Jerobal, ¿qué concepto tenían los hombres de la ciudad acerca de Gedeón? Que era un satánico, hermano. Lo vuelvo a repetir, para que vean que no son mis palabras. Estoy leyendo aquí de Conflicto de los Siglos, la página 451, dice: cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo. Atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Clarito, más claro, échele agua. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Esta persecución siempre ha sido lo mismo, un círculo vicioso, hermanos, de los pecadores de Sión. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Qué interesante, por aquí dice, multitudes, que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía. La profecía indica de que va a haber persecución contra los que reprueban los pecados de moda. Y la hermana Huay dice al final de esta cita de que esta tendencia irá desarrollándose más y más. Si esta persecución viene desde hace 40 años atrás, mis queridos hermanos, significa que ahora hay más persecución. La pregunta es, ¿estamos siendo perseguidos por causa de la verdad? Si no estamos siendo perseguidos por causa de la verdad en el contexto de la apostasía en la que estamos, hermano, póngale cuidado a eso. Escudriñese profundamente. Y eso también es para mí, déjenme decirle, es para mí como tal. Y lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 21, versículos 10 al 13 y 16 y 17, es claro. Vamos a leerlo, dice. Entonces el Señor Jesús les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Más claro, échele agua. Más claro, échele agua, mi querido hermano. Si usted quiere ser parte del remanente, usted tiene que ser perseguido por causa del nombre de Cristo, por predicar y vivir el tercer ángel. Versículo 13 dice: y esto será ocasión para dar testimonio de la verdad. Versículo 16: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Usted quiere ser parte de la secta aborrecida?
Usted está dispuesto a ser aborrecido, mi querido hermano. Eso va a pasar en este tiempo, tristemente. Va a ser aborrecido por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes y por sus amigos. Va a ser traicionado, así como Judas traicionó a Jesús. La gente que le da un beso en la mejilla cuando lo saluda, cuando sale usted de predicar de la iglesia. Si usted permanece fiel, lo más probable es que esa gente después esté del otro lado del tribunal, alegando de que usted era esto, esto y esto cuando usted estaba como amigo con ese hermano. Y les van a dar falsos testimonios ante los juzgados seculares del mundo para que les corten la cabeza con una motosierra, hermanos. Eso va a pasar. Eso dice la profecía. Y yo creo a lo que la palabra de Dios dice. Y es deber mío transmitirle estas cosas a usted, que son cosas sensibles, complejas, para que usted haga una preparación mental, física y espiritual. En Miqueas, el capítulo 5, vamos a leer. Voy a buscar rapidito en mi Biblia. Miqueas, capítulo 5. Esto está en Miqueas, capítulo 5. Si no mal estoy, es el versículo 7. Es un versículo muy interesante que vale la pena repasar en esta hora. Miqueas, capítulo 5, el versículo 7. A ver si lo encuentro. Denme un momentito, por favor, mi querido hermano. Bueno, miren, estaba buscando y me había equivocado. No está en Miqueas capítulo 5, está en Miqueas el capítulo 7. El versículo 5 al 7 dice: No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Hermanos, estas cosas son complejas y solemnes. Guárdate de la que duerme a tu lado. ¿Ah? Guárdate de la que duerme a tu lado. No creáis en amigo, ni confiéis en el pastor de la conferencia general, el Mark Finley, una serpiente. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Tremendo. Estas cosas no se las van a decir en las iglesias, hermanos. Déjenme decirles, no se las van a decir. Y la historia se repite vez tras vez. Se repite vez tras vez. Vamos a continuar. Aquí en pantalla tenemos a los fundadores del movimiento de los anabaptistas, los radicales. Este movimiento surgió aproximadamente en el año 1520-1525, liderado por Conrad Grebel, por George Blaurock y Felix Manz, en lo que es la región de Suiza, ¿ok? En los días de la reforma de Lutero y Zwinglio. Y estos hombres fueron conocidos, mis queridos hermanos, los anabaptistas, por promover la total separación de la Iglesia del Estado y por promover el verdadero bautismo que la Biblia presenta, que la Escritura presenta. Y a estos hombres los aborrecían hasta los mismos protestantes, porque los anabaptistas no se consideraban ni católicos ni protestantes. Ellos quisieron ir más allá. Tenían sus reuniones independientes del movimiento de Lutero, del movimiento de Zwinglio. Y hasta el mismo Zwinglio y el mismo Lutero tenían concepto de que estos hombres eran unos fanáticos, eran unos extremistas. Pero a la luz de la palabra de Dios, ellos estaban en una comprensión más profunda del Evangelio y eran perseguidos y aborrecidos. Y eran como ovejas en el matadero, los mataban a montones, a montones. Tenían 3 bautismos. Su primer bautismo era el bautismo cultural apóstata de ese tiempo, que la ramera
establecía en la antigua Europa. El bautismo del pecado original, ese bautismo que usted nace pecador, entonces necesita ser bautizado. Creo que es el bautismo por aspersión que le llaman, no estoy seguro, puede corregirme. Luego esta gente, cuando se da cuenta que necesitaban un salvador personal y que eran pecadores, decidían bautizarse bajo el verdadero bautismo. Y el Señor les daba el nuevo nacimiento. Pero cuando ellos eran descubiertos y perseguidos por su fe, la manera común de la que los mataban a ellos era de que los ataban a una escalera y los tiraban a un río para que se ahoguen. Esa era la filosofía satánica de la ramera y de ciertos reformadores que no eran apóstatas en sí, pero que estaban engañados por el enemigo, para con esta gente santa y espiritual, que se guiaba por un escrito está y no por lo que los hombres decían. Y hasta ese punto llegaron a ser aborrecidos. ¿Ok? Y aquí nosotros encontramos en la revista La Fuerza de Alberto Rivera, en la página 22, estos testimonios interesantes sobre los anabaptistas. En el camino a Roma, a la ciudad de Roma, los hombres de la ciudad habían implementado un camino que daba una advertencia a todo aquel que quisiera seguir las doctrinas de esta secta aborrecida. Aquí el hermano Alberto Rivera lo resalta, ¿no? Estos anabaptistas se escondían en las montañas, creían en la gracia soberana de Dios, en la doctrina de la separación total entre la iglesia y el Estado, y se oponían al bautismo de niños. Y en el camino a Roma, los hombres de la ciudad, a lo largo de 50 kilómetros, habían hecho una hilera de postes hasta la ciudad, hasta la santa ciudad, según ellos, y en cada uno yacía la cabeza de un anabaptista. Tremendo. Tremenda la sangre que corría en Roma de estos hombres de Dios que vivían en las montañas a causa de la opresión de los madianitas. Se repite la historia. Y esto se va a repetir. El nuevo orden mundial que viene va a volar cabezas, mis queridos hermanos, va a volar cabezas, brazos, piernas. Escuelas enteras van a ser utilizadas como salas de tortura, iglesias adventistas, sinagogas adventistas van a ser usadas como salas de tortura, hermanos. Iglesias católicas, iglesias apóstatas. El remanente de Dios se va a reunir en iglesias independientes en el campo a predicar los tres ángeles. Y van a venir hombres perversos de la ciudad a matar a los santos. Eso va a pasar, hermanos. Y no le estoy diciendo esto para que usted tenga miedo, sino para que usted vea la realidad del asunto, en qué tiempo estamos viviendo. Tiempo realmente solemne. Y nosotros vemos que en la historia, en los días de Lutero, niños de 8 y de 10 años comenzaban a predicar como lo hacía el apóstol Pablo. Y los curas católicos se horrorizaban. ¿Saben cómo terminaban estos niños? Los prendían fuego, los mataban. Y probablemente a muchos de ellos los abusaban antes de morir. Esta era la política tiránica y satánica que manejó siempre la ramera y que no ha cambiado para nada y que dentro de un tiempo, de un corto tiempo determinado, va a volver a implementar en este mundo a todo aquel que no se someta a este nuevo orden mundial que viene. Qué tremendo, hermanos. Pero Dios, para que el reavivamiento y la reforma se completen en su totalidad, va a permitir que corra sangre. Como decía en Lucas, vamos a volver a leerlo. En Lucas, el versículo 13 dice de que todo esto será ocasión para dar testimonio. Y gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios si nos toca pasar por estas experiencias. Gloria a Dios, mis queridos hermanos.
Y el sistema católico romano, que en su principio fue la iglesia primitiva, se convirtió en el sistema católico romano por implementar fábulas, ceremonias y ritos supersticiosos que promovían la salvación por obras. Y eso fue lo que profetizó el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Vamos a leerlo. Esto es en Primera de Timoteo, si no mal estoy, es el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Lo voy a buscar rapidito aquí en mi Biblia. Perdón, hermanos, me equivoqué. Era Segunda de Timoteo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Timoteo. El capítulo 3, desde el versículo 1 al 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días, estábamos leyendo en Segunda de Pedro capítulo 3, de que en los postreros días iban a venir burladores. Y aquí el apóstol Pablo vuelve a utilizar este término. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No está hablando del mundo, está hablando del profeso pueblo de Dios. Y noten lo que sigue diciendo, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. A esos apóstatas que dicen ser y que no son, a esos evita. Porque son lobos rapaces, vestidos de ovejas, perversos, demoníacos. Versículo 10 al 13 dice la palabra de Dios: Pero tú has seguido mi doctrina, los tres ángeles, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, los frutos del Espíritu. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas estas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores de los últimos días, los burladores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que le pasó a los hombres de la ciudad en los días de Gedeón. Serán engañadores e irán siendo engañados. Por eso vemos a estos hombres, mis queridos hermanos, que están engañando a la gente y que se están lucrando con los diezmos de la gente y que dicen cada tontería, déjenme decirle, que no se las creen ni ellos, hombres perversos, como Ted Wilson, como Mark Finley, como Ganun Dio. Esteban Bohr, hermanos, hace 3 semanas atrás dijo de que la corporación no está en ecumenismo, un mentiroso. Mentiroso. Promoviendo la vacuna, ¿qué es eso? Pensando como el mundo piensa, viendo las cosas como el mundo las ve. En este tiempo estamos, hermanos, en la tercera fase del zarandeo, donde los burladores que están engañados irán engañando a los hombres de la ciudad, a la gran mayoría, por donde va a empezar la masacre, por donde van a empezar los juicios de Dios. Y los que lleven el cartel de Jerobal por causa de la justicia de Cristo van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Así como lo fue Noé. Voy a terminar con esta cita. Patriarcas y Profetas, la página 81 y el párrafo 3 dice: Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuera destruido por agua, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado. ¿De qué pueblo está hablando? De los hombres de la ciudad. ¿Ok? Cuando los temores del pueblo apóstata se habían tranquilizado, cuando todos consideraban que la profecía de Noé era un engaño
y le llamaban Jerobal, le llamaban fanático, entonces llegó la hora de Dios. Estamos en esa hora, hermanos. Estamos en esa hora. Y cita Génesis capítulo 7, versículo 11. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y los burladores, ¿quiénes? Los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Tremendo. Tremendo, mi querido hermano. Esta es la tercera fase del zarandeo. Estamos en el fin de los tiempos, hermanos. Estamos viviendo en tiempo prestado desde hace más de 30, 35, 40 años. Esto está que se termina. Y el Señor no lo ha terminado por misericordia, porque no estamos listos, porque no somos esforzados y valientes, porque no hemos salido al campo, porque no estamos sembrando, porque no estamos practicando la paciencia, la perseverancia, porque no estamos en la justicia de Cristo, porque no tenemos la fe de Jesús. Y este es un mensaje de amor, hermanos. No es para atacar a nadie, no es para aborrecer a una de las personas que se ha nombrado. Yo no tengo nada en contra de estos hombres, pero es que se tienen que nombrar porque están en apostasía. Y usted tiene que analizar lo que le he dicho. Y ponga en tela de juicio lo que he dicho. Y estudie lo que yo le he presentado como buen bereano. Y usted permítale de que el Espíritu Santo le muestre si estas cosas son así o no son así. Pero a mí me toca presentar el mensaje directo. Así que bueno, este ha sido nuestro estudio de hoy. Espero que sea de bendición, mi querido hermano, mi querida hermana. Vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a agradecer al Señor por bendecirnos en esta hora. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado a conocer cómo va a terminar este gran conflicto. Nos has dado a conocer cómo Satanás ha atacado a tu iglesia remanente, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque nos has dado la solución a nuestra condición caída a través del mensaje del testigo fiel, a través del mensaje del tercer ángel, Señor. De este precioso mensaje que nos diste a través de Jones y de Wagoner. Y te queremos pedir, Señor, por favor, que tú tengas misericordia y que nos des esa capacidad, Señor, que solo proviene de ti para obedecer a cada uno de tus mandatos, a cada uno de tus designios. Danos tu Santo Espíritu, Señor, para humillarnos ante ti, con un corazón contrito y con un verdadero arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nuestras vestiduras viles y a ser cubiertos de tu manto de justicia. Te pedimos por tu iglesia en la ancha faz de la tierra, Señor, que tú la sigas sosteniendo en esta última etapa del conflicto y que ya no viva yo, sino que viva tu amado Hijo Cristo Jesús en mí. Te lo pido humildemente, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido nuestro estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Mi nombre es Santiago Sosa, del Ministerio El Mensajero del Desierto, y nos veremos en otra presentación. Dios les bendiga. Al fin